Bueno, pues es una alegría poder charlar contigo en vivo, José. Gracias por todo. Pues muchas gracias y bienvenida a casa. Es una gozada tenerte en casa. Teneros. Gracias, muchas gracias. Pues para nosotros siempre es un deleite estar contigo aquí. Y bueno, hoy vamos a charlar en vivo y en directo, que eso también viene muy bien. Vale. A ver. Bueno, ya algunos te conocen, eres coach biográfico Ujú. y hemos escuchado de ti algunas cosas. Te conocimos gracias a una página web, Farmacia Antroposófica. Sí, es que, Y nos gustaría que nos contaras un poquito qué es de esa página, sigue vigente, qué compartías ahí, cómo nació y todo eso que es interesante. bueno, a mí lo de la farmacia antroposófica me viene un poco por herencia. Mi madre elaboró los primeros medicamentos como fórmula magistral antes de que los laboratorios Veleda llegaran a España. Y luego yo heredé esa farmacia y entonces yo me hice la formación de medicina antroposófica. Y pensé que la mayor parte de la gente tomaba medicamentos prescritos por los médicos, pero sin tener mucha conciencia, y en un momento dado, trabajando con otra persona, se nos ocurrió que si implicábamos el yo de la persona, es decir, si conocía lo que estaba tomando, o por ejemplo las propiedades de los metales, que son tan propios de la farmacología antroposófica, si conocía lo que encerraba, pues de alguna manera iba a coger su elemento más sanador, que es el yo, porque lo iba a comprender y lo iba a poder trabajar desde el pensar. Y así elaboramos durante muchos años farmacia antroposófica. Luego ocurrieron muchas cosas, tanto en España, que desaparecieron los medicamentos, como en mi vida, que dejé la farmacia y el mundo de la farmacia. Y bueno, la página sigue allí, ya no se alimenta, pero bueno, es una página que contiene mucha información, sobre todo de metales, básicamente de los metales y algunas cosas de plantas y animales. Sigue sirviendo de página de consulta para mucha gente. Pues para quien lo quiera consultar, ahí está, sí. Y luego nace en ti este otro impulso que es la meditación antroposófica, que también está esa página. Sí, en medio luego decidí dejar la farmacia y dedicarme un poco al coaching, que lo junté con la biografía, de ahí nació coaching biográfico. Y yo ya venía de meditar como otros campos y vi que la meditación antroposófica tampoco en España estaba demasiado desarrollada. En mi karma tengo la suerte de que mis padres un día decidieron meterme en el colegio alemán, no por mis capacidades, porque si no, yo no tengo mucha capacidad para aprender idiomas, pero cuando uno lo aprende de pequeño, pues lo acaba aprendiendo. Y tuve la suerte de que sabiendo alemán me pude ir a formar con Thomas Mayer y con Agnes a Alemania y leer muchas de las cosas que había en Alemania y desarrollar un poco el tema de la meditación, que en lengua hispana está menos desarrollado que otras cosas dentro del campo antroposófico. Y como mi especialidad ha sido siempre el mundo de Internet, pues hicimos otra página, Meditación Antroposófica. Y bueno, es una página que la hemos hecho ya con mucho cariño, me ha acompañado también mi compañera Susana, que también trabaja conmigo en coaching biográfico, y la hemos hecho como con mucho cariño y amor, y como muy tratando de que poner todos los impulsos y muchos mantras de Steiner, tanto en alemán como en español, para que, bueno, pues como para poder acercarlos, porque no hay mucho material traducido en español de los mantras de Steiner. Y si hace un rato mencionabas lo de que si la gente fuera consciente de que el poder sanador está en su yo, ¿no sientes como que va un poquito relacionado con la meditación, que ahora de alguna manera, ¿no? Te fuiste inclinando hacia esa parte y descubriste que sí, que es el yo del sanador y hay que trabajarlo a través de la meditación? Sí, un día me preguntaron por una meditación para un catarro y yo contesté, me enrollé muchísimo, y luego resulta que me habían preguntado por una medicación. Y entonces me di cuenta de que las dos palabras se parecen mucho y me di cuenta de que a lo mejor yo en mi karma había entendido que me tocaba trabajar, acompañar a la gente en el tema de la medicación. Y estuve 23 años dedicándome al tema de la medicación. Y ahora pienso que a lo mejor era el tema de la meditación, pero yo no lo había escuchado bien. Por supuesto, yo creo que, a ver, fuera de bromas, creo que por supuesto de vez en cuando la medicación es necesaria. He acompañado a muchas personas que han sido salvadas de problemas muy complicados gracias al avance de la farmacología y de la cirugía. Pero creo que eso cura y te saca de la enfermedad. Pero para sanarse de verdad, creo que hay que hacer un trabajo diferente. Tendremos muchos casos de gente conocida que ha tenido varias veces un cáncer, porque a lo mejor no ha afrontado aquello que les tocaba.
si hubiera conseguido de alguna manera en un primer... O sea, la enfermedad es una oportunidad para curarse o para sanarse. Entonces aparece una enfermedad en la historia, uno se la puede curar y quitar los síntomas, o realmente puede parar y cambiar su vida o hacer lo que necesite hacer para poder realmente sanarse. Entonces, visto así, por supuesto que la meditación es fantástica y creo que es como el gran fármaco para poder sanarse, aunque a veces haya necesitado otros medicamentos. Claro, ahora el trabajo de la gente es el ser conscientes de qué es realmente el yo, porque a veces creemos que es la personalidad, que son mis logros profesionales, que eso nos vamos enredando en esos temas y no entendemos muy claro, ¿no? Eso ya es otro trabajo. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ser esencial? ¿Qué es el yo superior? ¿Es el yo superior el ángel? Todas esas preguntas. Tengo un buen amigo que dice que a ser yo solo aprende uno mismo, que nadie te puede enseñar a ser yo. Y creo que es el trabajo que tenemos en la vida, ir descubriendo realmente qué es ese yo. Cuando uno, por ejemplo, se quita determinadas capas, se quita su ser de su país, ¿no? Tú eres mexicana, yo soy español, te quitas tu ser de español, te quitas tu ser de farmacéutico, que a mí me tocó quitármelo, te quitas y te vas quitando capas de la cebolla, incluso a mí, por ejemplo, me costaría mucho quitarme mi ser de padre, pero me he quitado mi ser de madrileño porque me he venido a vivir a la sierra, o sea, te vas quitando capas y te vas dando cuenta de que hay algo que es único en ti, y que hay algo que solo puedes hacer tú, y que si lo hace otra persona, no lo va a hacer igual que tú. Y creo que ahí es cuando uno va descubriendo cuál es el fondo y cuál es el trabajo que le está tocando a uno. ¿El trabajo de la meditación es el único trabajo que nos puede acercar a ese ser esencial mío, o hay otros caminos que podemos tomar? ¿O te parece que la meditación antroposófica es un buen camino? Son dos preguntas. Una cosa es si es un buen camino, otra cosa es que es el único. Yo nunca creo que haya nada que sea único. O sea, creo que es un buen camino. Steiner en la filosofía de la libertad, creo que es en algún prólogo, dice que no es el camino hacia la verdad, es el camino de uno que ha optado hacia la verdad, ¿vale? Y yo creo que pasa un poco lo mismo con el tema de la meditación. Realmente yo creo que en la meditación uno es, y es cuando más es. Creo que la meditación antroposófica aporta algunos elementos que no estaban en otras meditaciones, y sin embargo creo que o sea, cada uno y en cada circunstancia y en cada encarnación que está teniendo y cada momento vital le puede servir, pero es muy importante como la posibilidad de albergar un nuevo pensar. Es decir, hay un pensar no apegado a los sentidos, un pensar mucho más intuitivo, mucho más espiritual, que es de lo que habla Steiner y que es lo que trae Steiner como elemento diferencial que lo trae en la filosofía de la libertad. Y trabajarlo de una manera meditativa. De hecho, yo creo que, por ejemplo, la filosofía de la libertad no es un libro para leer, es un libro para meditar. De hecho, es un libro para meditar años. Ocurre además, de hecho, con la filosofía de la libertad que cuando uno lo ha leído muchas veces y durante muchos años, luego ocurren milagros, como que hay enanitos por la noche que ponen frases que uno, aunque se lo había leído 32 veces, ve una frase y dice, anda, esta la ha puesto esta noche, esta no estaba antes. Entonces, sí que creo que lo que tenemos que despertar es un nuevo tipo de pensar. Nos va a venir un pensar mucho más automático, está llegando toda la inteligencia artificial y todo eso es un pensar muerto. Tenemos que alcanzar un pensar vivo, un pensar no apegado a los sentidos, un pensar creador. Y creo que eso, en meditación, es un camino que va haciendo el músculo para crear, bueno, lo dice Steiner, para crear un nuevo órgano necesario para el desarrollo de la humanidad. Y tú que te dedicas a esto de acompañar a la gente en sus meditaciones, ¿nos estás percibiendo rígidos en algún punto? Queremos saber exactamente qué posición tomar, hacerlo todo correcto. ¿Nos estás observando en esa postura de yo quiero mi meditación dictada por Steiner, solo por Steiner y nada más? Pues hay un poco de todo. O sea, a ver, Steiner dio muy pocas pautas a la hora de la meditación. Por ejemplo, a nivel corporal, que es como una cosa que le preocupa a la gente, Steiner solo dijo que el cuerpo lo que debía intentar es no molestar,
¿vale? Entonces no tenemos una postura de cómo hay que sentarse, eso no se desarrolla. Es verdad que, pero esto ocurre dentro de cualquier movimiento, que hay personas que solo quieren meditar textos de Steiner. Y yo creo que, por ejemplo, la mística española, San Juan de la Cruz, es una fuente inagotable. Los clásicos griegos, Platón, que también, de los cuales también menciona Steiner, son inagotables. Por supuesto el Evangelio de Juan, del cual también habla Steiner. Es decir, hay muchísimo campo. Y luego yo creo que la ciencia, como cualquier ciencia, es investigación. De hecho, Steiner decía que para entrar en la sociedad antroposófica se necesitaba hacer investigación espiritual. Con lo cual hay que buscar nuevos caminos de meditación, teniendo muy claro dónde está tu centro, pero buscar nuevas cosas para poder aportarle a la humanidad. Me parece muy importante esto que has dicho del libro de Filosofía de la Libertad. Meditar cada párrafo, que es necesario, o incluso cada frase, ¿no? Es una bella invitación, pero no solo con los libros de Steiner, ¿no? Estuvimos en el Centro Abierto hablando de Kühlevin y es que también yo creo que los libros de Kühlevin son dignos de meditaciones. Es una oportunidad que tiene la gente, ¿no? Yo creo que en general, sobre todo los libros escritos, no tanto las conferencias, pero los libros escritos por Steiner, ya sea la filosofía de la libertad, la teosofía, la ciencia oculta, cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, hay otros libros escritos, pero esos libros se deberían leer con papel y lápiz siempre, porque requieren ser escritos, vistos, pintados, meditados, no lo sé. De hecho, hubo una persona que me dijo que hasta los mantras de Steiner se podían hacer rap con ellos. Entonces, buscar nuevos caminos de tal manera que no sea la pura lectura, porque la filosofía de la libertad lo que nos invita es a pensar fuera de nuestra red neuronal. Si lo que estamos acostumbrados es a leer con nuestra red neuronal, con nuestro cerebro, no nos sirve. De hecho ocurre, y cuando uno, lo que decía antes, que cuando uno lee repetidamente y lo lleva como a otro plano, luego no se acuerda, porque no lo ha trabajado con la memoria, lo ha trabajado con otra cosa. Entonces te puede ocurrir que algo de lo que has hablado o de lo que has leído no lo puedes recordar, porque estaba en un plano del alma diferente. Sí, es verdad. A mí me pasa, y que yo lo necesito muchas veces, escribir lo que he leído, porque siento que si solo lo leo, no lo absorbo, no lo entiendo. Y hace poco entrevistaba yo a una chica que se llama Bárbara, que hace este trabajo de arte social, y decía que ella leyó o escuchó, no sé, de alguien que Rudolf Steiner decía que si él tuviera que volver a compartir la antroposofía, lo haría solo a través del arte. Es posible. Steiner habla en el capítulo 2 de la filosofía de la libertad de los tres caminos, o sea, cuando yo os digo yo, hay algo que es no yo, y existe un muro entre lo que soy yo y lo que es el no yo. Y las tres maneras de romper ese muro son la parte más de religar, o sea, es decir, toda la parte de meditación, toda la parte de lo que sería la parte religiosa, sin los dogmas, pero esa parte como más religiosa. La otra parte sería el arte, porque el arte está poniendo en camino como un pensar también diferente. Yo ahora veo de cerca a artistas y me he dado cuenta de que los artistas no es que tengan más pericia que yo en la mano, que la tienen sobradamente, es que tienen más pericia que yo en el ojo. Es que son capaces de ver lo que yo no he visto. Y entonces a mí eso es la parte que me fascina. Y el tercer camino sería la ciencia, en concreto la ciencia espiritual. La lectura de ciencia espiritual o de textos de personas que nos han precedido, que pueden ser del mundo antroposófico o, como decía, pueden ser filósofos, puede ser Platón, puede ser Pitágoras, puede ser Santo Tomás de Aquino, o puede ser también Camino del Oriente. O sea, que yo sé que Camino del Oriente, históricamente en la antroposofía no hay cosas demasiado bien vistas, pero vamos, hay lecturas de Oriente que son absolutamente maravillosas. Y entonces, ahora tú estás compartiendo aquí en tu casa meditaciones con algunas personas que se van apuntando. Eso no, pero digo eso, no sé cómo decírtelo. ¿Está bien meditar en grupo? ¿No está bien meditar en grupo? ¿Se aconseja? ¿No se aconseja? A ver, esa es una pregunta que también además sé que ha sido debatida en el mundo antroposófico.
Yo lo que digo es que nosotros hacemos una meditación individual en grupo, pero la meditación es individual. Es decir, lo que no hacemos es un compartir en las meditaciones. Cuando se acaba, luego se puede compartir. Yo pido que siempre sea en un plano solo de compartir una experiencia, ¿vale? Y tratar de no explicarlo, porque en el momento que explicamos volvemos a meter nuestra mente racional. Y es, digamos que nos hemos ido. Es que me estoy acordando de que siempre que entramos en la meditación, entramos a través del portal de la veneración. Esto lo dice Steiner en el Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Y la veneración es el amor a lo desconocido. Y también es el reconocimiento que donde vamos a entrar no nos sirve nuestra razón ni nuestros conocimientos. Por lo tanto, entramos en ese espacio sagrado y después cuando salimos no podemos volver a usar nuestro cerebro. De hecho, no tenemos experiencias místicas, pero los grandes místicos hablan siempre de lo inefable, es decir, de lo que no se puede hablar. Decía San Juan de la Cruz que él quisiera hablar de aquello que ha vivido y quisiera estar hablando todo el día, pero no tiene palabras para ello. Esto es algo de lo que también Steiner habla de la filosofía de la libertad, la dificultad que él tiene para poner en conceptos lo que es el mundo espiritual. Entonces, no hacemos meditación en grupo de compartir, porque entonces es lo que sería una energía diferente. Lo que hacemos es meditaciones individuales estando todos juntos. Y puedo garantizar que normalmente antes de presentar una meditación, cuando la preparo para el martes, normalmente la he meditado varios días yo solo. Y la energía de meditarla yo solo, la energía de meditarla en grupo, que además lo hago por la mañana y por la tarde con diferentes personas, se perciben energías muy diferentes y mucho más rápidas. Es como que estando en grupo conectas mucho más rápido. Pues es una iniciativa muy bella, o sea, que tú hayas ofrecido tu espacio para compartir esa experiencia, para enseñar eso que tú has ido aprendiendo acerca de la meditación y la medicación, porque seguramente lo sigues compartiendo, ¿no? Te seguirán preguntando, no te puedes quitar un poco esa carga. Yo conozco a unos que insisten en la medicación, que no digo nombres, pero aquí está detrás de la cámara. Y bueno, yo creo que es bello esto que has dicho tú, de continuar investigando, de trabajar en eso de la veneración, ese trabajo donde no entra el intelecto, es tan satisfactorio y tan gratificante que te queda una fuerza, una vitalidad que no puedes razonar, pero te queda como alimento. Tú lo has vivido. Vosotros iniciasteis un proyecto como de andar por casa cuando iniciasteis todo este proyecto, como por una certeza, una intuición que tuvisteis. Y habéis tenido que investigar cómo traer el mundo antroposófico a un terreno tan poco antroposófico como son las redes o como es Internet. ¿No lo has investigado tú? Bueno, me ha llegado. Vale. Pero de alguna manera eso es hacer investigación también, ¿vale? Cómo traer, pues digamos, a corderos entre lobos, ¿no? En ese mundo como tan complicado. Por aquí pasa gente, y hablamos y conocemos gente que habla de diferentes iniciativas, ya sea de la biodinámica, de la gimnasia Bodmer, del arte. Tú notas cuando alguien te está contando algo que lo piensa, o cuando algo te lo cuentan que lo vive. Hay otra energía. Y esa, o sea, es una energía muy diferente. Y el que lo vive lo investiga, porque lo está buscando. No es lo que sabía o lo que había vivido o lo que leyó de Steiner. No, lo ha leído, pero lo ha hecho suyo. De hecho, por ejemplo, otra cosa que ocurre con la filosofía de la libertad, cuando uno lee la filosofía de la libertad, como que luego se olvida, y luego la lee y dice, joder, este tío ha puesto en palabras aquello que yo estaba viviendo, y se da cuenta de que la filosofía de la libertad, o algunos otros libros de Steiner, empiezan a tener sentido cuando salen desde dentro. Cuando uno los ha leído, los ha como medio olvidado, o no los ha entendido, que también ocurre, también durante muchos años, y de repente un día brota. Y esto lo describe muy bien Steiner. Dice que una verdad que nos viene desde fuera siempre lleva el sello de la duda. Entonces,
tú notas cuando alguien está investigando porque se nota que está hablando desde dentro. Y tú que has por aquí, ha pasado un montón de gente, a lo mejor has tenido la suerte de que la mayor parte de la gente que tú has entrevistado notabas como que no hablaban desde su cerebro, como que esa parte era como un canal que estaba permitiendo que algo fluyera, que era diferente y que era algo que ellos traían. Eso es investigación. No tenemos que complicarnos mucho, ¿no? La investigación no tiene que ser un laboratorio, es eso, es llevarlo a tu vida y a lo mejor investigar qué está pasando, por ejemplo, en la relación con tu hijo. Eso puede ser una pura investigación. Es verdad, ¿qué ocurre en ese ambiente? En ese ambiente, o sea, te has podido leer un montón de libros de pedagogía y luego tienes una pésima relación con tu hijo. A lo mejor no has investigado suficiente. Y ojo, que soy padre, mi hijo adolescente ya ha pasado esa parte, pero que o sea, eso sí que es un trabajo, eso sí que es una necesidad de investigar. Y hay otro tema que me parece muy interesante, aprovechando que tú conoces el idioma alemán, ¿no? que es el origen de la palabra que ha dictado Steiner y que ha escrito Steiner. ¿A ti te parece que hay como un abismo entre el español y el alemán? ¿Se puede comunicar todo lo que realmente quiso compartir Steiner a nuestro idioma? A ver, una vez escuché una entrevista a un alemán, Hans Bonnewald se llama, que decía que el idioma espiritual solo se puede traducir al sánscrito o al alemán. Eso decía él, no sé muy bien, bueno, como lo dijo él, esa es su responsabilidad. Alemania, o sea, la configuración mental del alma de Alemania es diferente. Entonces tienen mucha mayor riqueza, tienen palabras, por ejemplo, que no podemos traducir. ¿Vale? Cuando hablamos de la Gemütseele, la tenemos que traducir como alma de razón y corazón, y empezamos a tener problemas. ¿Vale? Hay muchas palabras que no existen. Hay palabras, ellos tienen dos palabras para decir yo, como los ingleses, tienen el I y el self, tienen el ich y el selbst. Ellos tienen dos palabras. Sin embargo, solo tienen una palabra que mezcla el ser y el estar. Entonces, cuando traducimos no sabemos si en determinados mantras, si yo estoy, o sea, yo soy tu yo o yo estoy siendo tu yo, o sea, yo estoy en ti o yo soy en ti, por ejemplo, es una traducción complicada. Entonces, los mantras tienen además una propiedad que indicaba Steiner, que son espirituales en fondo y en forma. Yo creo que de vez en cuando leer un mantra en alemán, leer el calendario del alma en alemán, es muy interesante porque tiene una musicalidad diferente. Dicho esto, o sea, creo que hay parte de la antroposofía que nos perdemos a la hora de traducir, pero también la enriquecemos de otra manera. Todo el idioma castellano, el idioma español o como lo queramos decir, viene con la tradición de dos místicos enormes como son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y también enriquecen porque le aportan una parte de sensibilidad que el idioma alemán carece de ella. Yo he hecho cursos en Alemania y cuando hacen una ronda y cuentan a ver qué han sentido, todos dicen lo que han pensado, porque dicen mucho menos lo que han sentido. Y esa parte también creo que es muy interesante. Y si ya lo mezclamos con todo lo que es Iberoamérica, y que tiene otra capacidad, que tiene otro ritmo del alma, es maravilloso. Entonces, a lo mejor lo percibimos exactamente por las dificultades de lo que dijo Steiner, pero percibimos otras cosas. Entonces, creo que el complemento está en poder unificar esas dos corrientes. Sí, justo ahora que estábamos en la comunidad de cristianos, nos encontramos a Noelia y decía que venía de México y se daba cuenta que algo potente iba a pasar ahí porque se estaba encontrando la agricultura biodinámica con la sabiduría de los indígenas. Eso es una maravilla. Hay gente que ha trabajado toda la parte del chamanismo y que lo está uniendo también con la antroposofía. Yo creo que la antroposofía es una corriente que trae futuro, pero hay que escuchar mucho qué hay también, ¿no? No nos podemos... Hay un chiste que cuentan por ahí, ¿no? De uno que va por el cielo y va pasando por determinadas compuertas, no lo quiero alargar mucho, pero de repente llega una y entonces San Pedro le dice, cierra la puerta corriendo, y le dice, cállate, dice, son los antropósofos, que están en el cielo, pero se creen que están solos. Entonces yo creo que hay que tener un cierto cuidado con todo eso, es decir, lo interesante no es lo que uno trae,
sino el encuentro. Y en el encuentro nacen cosas que no estaban ni en el uno ni en el otro. Los encuentros son profundamente kármicos. Y el encuentro, cuando el azul y el amarillo se juntan, crean el verde, que no es ni el azul ni el amarillo. Y si quedan el azul y el amarillo en su yo bien colocados, pero además ha aparecido el verde, tenemos una cosa nueva. Claro, ya es maravilloso. Así que pues yo te agradezco mucho la oportunidad que nos has dado de encontrarnos también, porque es algo que yo les comentaba en la mañana, ¿no? Me sigue maravillando el cómo la vida teje la vida de las otras personas, crean estos destinos, estos encuentros que, o sea, no sabes, yo no me imagino mi infancia pensando, ay, cuando yo conozca a José. Entonces siempre es sorprendente y maravillosa la vida. Y yo creo que acompañada de la belleza que propone Steiner, de la imaginación que también propone Steiner, pues es una vida mucho más cálida que en este mundo en el que estamos actualmente es muy necesario y bienvenido. Ya te dije hace muchos años que Steiner, o el mundo antroposófico, está muy lleno de verdad, con unos trabajos muy interesantes, muy llenos de bondad, porque a veces de belleza le falta un poco más y que vosotros habéis dotado de belleza mucho de los contenidos, ¿no? Y creo que es muy importante también en esos encuentros agradeceros también a vosotros, tanto a ti como a Marcos, todo el trabajo que habéis hecho desde hace muchos años. Pues muchas gracias, José.